Shalom Alejem, amigos, un abrazo a la distancia. Y aquí estamos con un pequeño accidente que hemos tenido. Una vez más para el estudio de lo que es nuestra sección semanal de la Torá. Hoy estamos en la sección número 27 desde que hemos comenzado el nuevo año, 5781. Es decir, contando desde Rosh Hashanah hasta aquí, tenemos 27 secciones o semanas de estudio que hemos realizado. Bien, hoy es una sección que está unida. Leemos dos secciones, la 27 y la número 28. La 27 que tiene que ver con la palabra Tazria y la número 28 que es la parashá Metzorah o Metzora. Bien, estamos en el día 25 del mes de Nisan, transitando el año 5781 desde la creación del Adán. Y estamos a 3333 años de la salida de Egipto, Misraim. Y estamos en el día 11 de la cuenta del Omer, la medida de cebada que se contaba a partir del segundo día durante 33 días. Es un camino de evolución, es un camino de elevación espiritual muy importante que nos lleva durante 49 días para llegar al número 50. Recuerden, los números son importantes acá. 50 grados hay de descenso espiritual. Por lo tanto, hay también 50 grados de elevación espiritual. Muy bien, no vamos a hablar de las dos secciones porque el tiempo es tirano y no nos permitiría. Vamos a hablar en profundidad acerca de uno de esos, uno de estas dos parashá, que es parashá Tazria. Es decir, son pocos versículos, es decir, sumando las dos van desde el capítulo 12 de Levítico, versículo 1 hasta el capítulo 15. Las dos secciones. Yo voy a hablar solamente de una en este día. Parashá Tazria. ¿Sí? Bien. Pero estas dos secciones, a pesar de ser capítulos breves, tienen innumerables enseñanzas, cantidad impresionante de lecciones que aprendemos en cada una de las frases de esta sección. Bien, debemos recordar algo. En primer lugar, presentamos el programa que es el Rabí Enseña y hoy estudiando Levítico, sí, capítulo 13, 1 al número 15. Hay una serie de enseñanzas aquí, voy a profundizar en una principalmente, que tiene un aspecto totalmente desconocido para el pueblo al que no es judío. Bien, este es el programa El Rabí Enseña, es un programa que se emite directamente por 92.9 Radio Luminares desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. También lo pueden encontrar en www.luminaresvida. Y también lo subimos, una vez finalizado, a nuestro canal de YouTube, que es El Rabí Enseña. Pone en el buscador El Rabí Enseña y no cobramos, no pedimos dinero, no pedimos pactos, no pedimos nada. Hoy tengo que hablar de pactos. Y solamente le pedimos que nos ayude colaborando a difundir estas enseñanzas, si es de bendición para usted. ¿Cómo hacerlo? Bueno, suscríbase al canal de YouTube, suscríbase, toque la campanita para que le avise cuando venga un video nuevo y dele me gusta. Con eso nos está ayudando de una forma enormemente y sin mover un dinero va a recibir toda una enseñanza que viene de los mejores seminarios rabínicos del mundo. Bien, por supuesto es un nivel muy elevado el que estoy hablando y también debo decir que debo a veces rebajar un poquito, descender de nivel porque estoy acostumbrado a enseñar desde este nivel más para arriba, más elevado. Lo que... Uy, perdón que se nos cayó la
Lo que estamos haciendo acá es tratando de llevar un poco de conocimiento más elevado, más profundo, ¿eh? A todas las personas que o les han enseñado mal o no les han enseñado correctamente o no han tenido la posibilidad tampoco de estudiar en un seminario. Así que aquí puede profundizar. Y hoy vamos a estar hablando de Levítico capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 5. No voy a hablar sobre todo. Por lo general tomamos un tema de los varios que hay y vamos a hablar y desarrollar sobre ese tema. Bien, le decía, antes de que se me cayera el teléfono, si es de bendición para usted, póngale compartir, bájelo a su Facebook y dele compartir. Dios lo va a bendecir, le damos nuestra bendición también, por ese gesto que está ayudando a muchos a encontrarse con la luz de la Torá. ¿Por qué es importante la Torá? Nos dice Baal Shem Tov. Baal Shem Tov es fundador de la dinastía hasídica de Chabad Lubavitch, que cada palabra de la Torá, siempre decía él que cada palabra de la Torá tiene una aplicación práctica. La Torá es práctica, es para hacer, no para creerla, ¿sí? Y tiene una aplicación práctica para cada individuo en cada lugar donde esté y en cada momento. Recuerde que hay leyes que se pueden cumplir solamente dentro del Estado de Israel o de la tierra de Israel, no fuera. Segundo, hay leyes que se cumplen cuando está el templo en pie. Si no está el templo en pie, no se pueden cumplir. Por ejemplo, estos días hablan esa estupidez del ungimiento y coronación de un presunto Mashiach judío, que no tiene nada que ver. Esto es una ceremonia, es el banquete final de Pesaj, de la última noche, donde hablamos acerca del Mashiach, ¿sí? Por eso se llama el banquete del Mashiach. Pero no hay coronación ninguna. Es más, no hay templo en Jerusalén. Y para poder coronar a alguien como Mashiach y ungirlo como tal, tiene que haber templo. De lo contrario, es imposible. Pero bien, un pastor se hizo rico, le puedo asegurar, con ese video que viralizó y mintiendo a todo el mundo. Bien, comenzamos entonces. La palabra de esta sección semanal, capítulo 12 de Levítico, un capítulo lleno de enseñanzas muy profundas, tiene como nombre Tazria, ¿sí? Porque se habla de que cuando la mujer va a concebir y se dan los días de que debe presentar la mujer por su impureza y su pecado, debe presentar una ofrenda previa a la purificación personal de la mujer, tanto si es por una niña, tanto si es por un varón, el doble si es por una niña. Y muchos se preguntan, ¿por qué para una niña, mujer, se requiere más días de purificación que para un varón? Es porque el varón tiene la obligación de estudiar la Torá y la niña no. Las mujeres aprenden en su casa del esposo. Y se nos enseña de que cuando una mujer judía se casa con un varón judío, la mujer recibe, adquiere, ¿cómo poder decir? Bueno, esas dos palabras, recibe o adquiere el mismo nivel espiritual que su marido tiene. Por lo tanto, cuanto más santo es el hombre, cuanto más puro es más buscado por las mujeres, porque la mujer alcanza ese nivel profético que tiene el varón cuando se casa con él. Bien, acá nos vamos a introducir muy profundamente en esto. Por eso los que no, decir, si se le pasó algo, vuelva a buscar el video allí en YouTube, y en ese canal el Rabí Enseña lo va a encontrar. Bien, ahí lo puede descargar, ahí lo puede volver a pasar, y puede pausarlo y puede estudiar mejor algunas cosas. Bien, la palabra Tazria, saquemos la T y nos queda la palabra Sera, ya que las vocales se pueden intercambiar o se pueden quitar, queda la vocal Sera. ¿Sera qué es? Sera se lo traduce como semilla. A ver un pasaje. Bueno, las Biblias en español se habla de simiente, que es lo mismo que semilla o sementera,
viene del español, del castellano primitivo. Pero en hebreo la palabra significa, sera, significa semen. ¿Mm? Ahí en Génesis 3:15, cuando está hablando, y la simiente, está hablando de una descendencia, está hablando de el producto de el traspaso de un semen. ¿Mm? Bien. Por lo tanto, sera se traduce como semilla. ¿Por qué motivo? Porque entendieron que era menos violento, entendieron que era menos impúdico y entendieron que en el semen del hombre está el plan o el ADN del hombre, que es como una semilla que va a engendrar una vida, va a formar una vida. Bien, por lo tanto, prefirieron traducirlo como simiente, semilla, y no como es su original en hebreo, sera, que significa semen, el semen del hombre o de la mujer. Bien, hecho esta aclaración, comienza ahí la palabra tarría, la tradujeron como concebirá o cuando la mujer concibe. Recuerde que hay palabras que no están allí en el hebreo, se parafrasea el texto para traducirlo, entonces dice cuando una mujer, esto no está, dice concebirá y a partir de ahí comienza con la palabra tarría, que es concibe o ella concebirá o la mujer cuando conciba. Se redondea el texto para agregar las palabras que van a dar, como en este caso, cuando una mujer conciba, eso no está, pero se deduce del texto. Sí estaría la palabra concibe, tarría, pero lo demás se pone para darle un entendimiento al texto al traducirlo. Bien, entonces, esta sección nos va a dejar dos cosas muy importantes que tenemos nosotros que entender. En primer lugar, debemos permitir, ¿sí?, que los misbot, los preceptos, sean parte de la vida aún desde el vientre de nuestra madre. Los preceptos de Dios tienen que estar en nuestra familia, tienen que estar en nosotros y aún desde el vientre de la madre esos preceptos deben ser valorados y agregados a nuestra vida. Es decir, debemos de estudiarlos y debemos de vivir por ellos. Bien, y nos enseña también que Hashem, nuestro Dios, bendito sea, trata con nuestra vida aún antes que nuestra madre nos conciba y dé a luz. Muy importante esto. Aún antes de que nuestra madre conciba y nos dé a luz. Aún antes de eso, Hashem está tratando con nosotros, con el alma que va a entrar en ese cuerpo y en ese cuerpo que se va a formar a partir de la unión del hombre y la mujer. Esto es muy importante porque tenemos que entender algo que por lo general la gente no entiende. La gente repite cosas, la gente repite expresiones. Es común ver a la gente en las estaciones de trenes mirando los diarios y mira las frases que están en la portada de los diarios y se va con ese pensamiento a la cabeza y eso es lo que piensa durante todo el día y reflexiona eso, repite eso, no lo medita. Por lo general los gráficos, como decir, los titulares de los diarios en la primera página son escandalosos, explosivos, pero adentro ya no son tanto. Cuando está el artículo adentro, el artículo ya se suaviza, pero tiene que crear un impacto en el pensamiento y en la atención de quien está mirando, por lo tanto, ahí es importante. Bien, entonces la gente repite lo que dice el diario, repite lo que dice una revista y cree, y esos son los pensamientos que pasan a formar parte de la vida de las personas. Bien, tenemos que tener en cuenta algo acá, ¿sí? Leyendo el texto, yo no lo leo el texto bíblico para no perder mucho tiempo, dado que tengo una hora solamente, que no es lo mismo, escúcheme bien, no es lo mismo concebir que dar a luz. La gente confunde las dos cosas y este texto da el lugar a esa confusión cuando se lo traduce de esa manera, porque concebir es una cosa, se relaciona con engendrar, y dar a luz
es otra. La concepción ocurre 38 semanas antes de que un niño nazca. Ahora, hay todo un proceso anterior. Esas 38 semanas dentro del vientre de la madre tiene mucho que ver y es muy importante. ¿Por qué? Porque está concibiendo, se está gestando una vida, se está desarrollando un cuerpo. Es tal que la madre debe tener tantas calorías al día para que el cerebro, sus neuronas y todo lo demás se pueda formar correctamente. De lo contrario, cuando no existe ese parámetro, que no lo recuerdo ahora, de calorías por día que la mamá debe ingresar para su cuerpo y para alimentar a ese bebé que tiene en el vientre, aún después que nazca ese bebé va a requerir también durante el primer año y medio de vida una cantidad X de calorías por día, porque de lo contrario el cerebro no se termina de desarrollar. ¿Qué sucede con ese niño que no se desarrolló? Es que cuando llega, va a la escuela y comienza primero, segundo, bien, pero ya empieza en tercero o cuarto grado y ya se cansa, no puede pensar, le duele la cabeza, es porque las neuronas están siendo exigidas al por mayor y esta criatura no tuvo un desarrollo total allí en su cerebro. Por eso el primer año y medio de vida al niño no le debe faltar, una vez que nació, tanta cantidad de energía con proteínas, la leche materna y todo lo demás. Bien, el octavo día, este niño, si es varón, tiene que ser circuncidado. ¿Por qué el octavo día? Porque por lo menos habrá experimentado un Shabbat antes. Si nació en Shabbat, se va a circuncidar el Shabbat siguiente. Si nació en el miércoles de esta semana, se va a circuncidar el otro día miércoles de la semana que viene, el octavo día de haber nacido. Y hay todo un porqué en eso, ¿sí? Hay una explicación cabalística muy profunda, pero voy a ir a algo, como dije, un poco más suave, un poco más diluido, es decir, que nos permita entender. Es porque en ese día hay un recambio en la sangre del niño después de los 7 días, es decir, y el octavo día es cuando la sangre se vuelve más fuerte y coagula con más rapidez. Por lo tanto, la herida de la circuncisión se va cerrando rápidamente y se elimina el dolor en el niño también. Bien, por ese motivo es circuncidado al octavo día. ¿Por qué? Porque es la circuncisión, o llamado Berit Milá, el pacto de la circuncisión en hebreo, es cuando el niño, esa criatura que es circuncidada, entra en el pacto que tiene la descendencia de Abraham, Avinu, nuestro querido padre Abraham, con el Eterno, el Dios de Israel, bendito sea. Puede leerlo en el capítulo 17 de Bereshit, de Génesis. En ese capítulo hay, varias veces se repite la expresión Berit Milá. Y dicen nuestros sabios en el Talmud, en la Biblia, todo es letra, todo es número y todo es símbolo. Se nos dice también que el que es circuncidado, la circuncisión, permite guardar 13 pactos diferentes con Dios en una sola acción física que es el Berit Milá o circuncisión. Allí en el capítulo 17 de Bereshit, 13 veces aparece la palabra Berit, pacto. Por lo tanto, nuestros sabios dicen, deducen y explican en el Talmud que la persona que está circuncidado guarda 13 pactos con Dios en la circuncisión de su miembro genital. Muy bien. Entonces, todo judío tiene que ser circuncidado, algunos de niño por apuro o por circunstancias de la vida, como eran en el holocausto, por ejemplo,
no pudieron ser circuncidados. Muchos lo hacen después de grande, sabiendo la importancia y la validez y el por qué ese Berit Milá tiene ese valor. 13 pactos se guardan al ser circuncidado. Muy bien, no los voy a enumerar ni no voy a hablar sobre eso ahora porque tengo que ir avanzando. Ya llevo 20 minutos de programa El Rabí Enseña. Quien les habla, ya me conocen, Rabí Daniel Paredes von Katzenberg. También en Facebook puede buscar allí en una página de Facebook, que es mi página personal, se llama Yeshiva Ben Raziel. Yeshiva con SH y B corta, V, Ben con B larga, Raziel con Z. Yeshiva Ben Raziel. Ahí encontrará videos de enseñanza también y de profundización en cuanto a muchos temas. Bien, ahora vamos a introducirnos, vamos a tratar de hablar un poquitito de lo que viene a continuación. A continuación de esta serie de normas que hay para la purificación de la mujer, la presentación de un niño o una niña, es decir, 41 días después. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la lepra. La palabra zarat también se puede, proviene de ahí. La palabra zarat significa lepra. T-Z-A-R, dos veces A y T final. Zarat, perdón. Aquí se habla mucho sobre esta enfermedad. Una enfermedad que tiene un origen espiritual y que conviene aprenderlo, saberlo. Vamos a ver que cuando se da esta ley, Hashem, bendito sea nuestro Dios, le da esta ley a Moshe, Moshe no puede anular esta ley. Porque cada letra de la Torah, cada palabra es un pacto que guardamos con el Creador. Ahora, Moshe no puede anular este pacto en el cual, es decir, está esta enfermedad, Zaraat, lepra, porque cada pacto que el Eterno hace, incluye lo anterior, ¿sí? Incluye al anterior. Cada pacto a la vez confirma el pacto anterior, los pactos anteriores, y renueva y a la vez agrega otras normas más que van permitiéndonos crecer, desarrollarnos, elevarnos espiritualmente y a la vez poder de esa manera ir avanzando en la fe y en el conocimiento de la revelación de Dios. Bien. Hemos dicho que también aparece con algo que olvidé decir. También aparece allí en el capítulo 12 lo que llamamos Pidión Jabén, el rescate del primogénito. Es decir, 41 días después de haber nacido un varón, la mujer tiene más días, son 80 para la presentación. La madre debe presentar sus sacrificios por el niño. Hay un sacrificio que es hatat y hay otro sacrificio más que es una ofrenda allí aparte. Ahora, como no hay templo, acá nos encontramos con que esta historia está enraizada con hechos anteriores. Por ejemplo, había que pagar, Dios había determinado, para hacerlo más claro, que todo varón era pertenencia de él. Todo primogénito varón era pertenencia del Eterno, bendito sea. Vamos a ver que después surge el rescate del primogénito, es decir, si los padres lo querían conservar con él, es decir,
criarlos ellos, debían de pagar un rescate por ese hijo varón primogénito. Ya por los otros no, pero por el primogénito sí. Y el rescate era el valor de lo que sería 5 shekel. 5 shekel. Shekel es la moneda del santuario, el peso del santuario. Y recordemos que allí, no podía entrar cualquier moneda porque las monedas tenían imágenes de dioses paganos o de emperadores romanos que se creían dioses también. Por lo tanto, la estupidez de Jesús de Nazaret, marcada así, de dar vuelta a la mesa de los cambistas, porque ahí tenía que cambiar la moneda. El que traía moneda romana, denarios, dracmas, eso no podía entrar al templo. Tenía que entrar shekel. Entonces cambiaba sus dracmas, monedas griegas, sus denarios, los cambiaba por shekel y ahí con eso él podía pagar. Y en este caso el pidión jamén, rescate del primogénito, podía pagar 5 shekels. Es decir, estaba permitido, no era algo que estuviera, ¿cómo decir? No era algo que estuviera prohibido o fuera malo. Bien. Entonces, todo varón primogénito que abre la matriz de una mujer debe ser rescatado. El precio es 5 shekels y eso tiene que ser hecho 41 días, ¿sí?, después del nacimiento. Bien. Entonces, todo varón pertenece a el Eterno, bendito sea, cuando es primogénito. Recordemos, estos días hablamos en las secciones anteriores, acerca de los primeros sacrificios al inaugurar el tabernáculo, el Mishkan. Ahora, ahí se sacrificó un corbán, un taled, un cordero, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Sí? Bien. Y un eguel, un becerro, por el pecado de aquel becerro de oro. Es decir, ahora nos encontramos con algo, todo hecho, por eso que dice Baal Shem Tov que toda palabra que está en la Torá es práctica y tiene una aplicación para todos nosotros en nuestra vida, en todo lugar y en todo momento. Acá nos encontramos con que los primogénitos eran todos propiedad de Dios, para que fueran hechos sacerdotes en el Mishkan. Es decir, sacerdote en hebreo es la palabra Cohen. Es decir, todos fueran Cohen y ministraran en el Mishkan, más tarde en el templo. Ese era el propósito original del Eterno, bendito sea. Ahora bien, nos vamos a encontrar con que cuando cometieron el pecado del eguel, es decir, el becerro de oro, todos los primogénitos perdieron el derecho a ser sacerdote. Y a partir de ahí hubo que rescatarlo. Hubo que hacer el rescate, pagar esos 5 shekels para poder tenerlos sus padres y criarlos. Porque ya tampoco podían ser sacerdotes a partir de la adoración de ese becerro de oro llamado Egel en hebreo, que no era simplemente una estatua, un becerro de oro. Habían logrado, mediante conocimientos, habían logrado darle vida y ese becerro hablaba, profetizaba y inducía al pueblo a cometer errores. Bien, entonces ahí perdieron el derecho a ser sacerdote y ese derecho fue dado a los Levi, es decir, a los levitas, son los descendientes de uno de los hijos de Moshe Rabenu, que es Levi de apellido. Bien. Hablemos entonces ahora, sí, de esta festividad que tiene que ver con la lepra. Capítulo 13 de Levítico, versículo 2, allí se nos habla acerca de
lo que es la lepra. Va a abordar dos capítulos para que nosotros aprendamos lo importante que hay acá y que vamos a ver ahora. Vamos a profundizar, vamos a meternos un poco profundo en esto, en lo que tiene que ver con la lepra y por qué viene la lepra. ¿Por qué se ocupan dos capítulos para describir esta enfermedad que tiene 4 formas de manifestación? En primer lugar, digamos que la palabra Sarat aparece acá y se habla de lepra. Una forma es, hoy hay una enfermedad que es conocida como la lepra, el bacilo de Koch, pero no es eso exactamente. Esta es una enfermedad que tiene origen, una causa espiritual, y esa causa provoca un efecto, y el efecto es justamente esta enfermedad Sarat. Sarat, que se producía en el cuerpo, también estaba en la ropa y también estaba en las paredes de una casa. Por lo tanto, había que quemar esa propiedad cuando esta enfermedad aparecía, una vez que la persona estaba sanada. ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué apareció esta enfermedad y de dónde? ¿Por qué este castigo con esta enfermedad? Bien, hemos dicho que la palabra tasría, sacando la T del inicio, formamos ahí la palabra cera, que significa semen o semilla. Ahora vamos a entender por qué esta enfermedad. Esta enfermedad viene como pago de lo que nosotros llamamos en hebreo lashon hara. Lashon hara, es decir, hablar mal. Cuando se habla mal de una persona, es decir, acá surge otra pregunta. ¿Y cómo? Si una persona hace algo malo, ¿no puedo decir lo malo que está haciendo? ¿No puedo hablarlo? ¿No puedo? Sí, se puede. Pero hay que ser misericordioso. Es decir, no solamente ver lo malo de esa persona, porque vamos a conectar con el lado negativo de su alma y vamos a crear una corriente de sinergia, es decir, de energía con él, y nosotros vamos a terminar haciendo lo mismo que hace él. Bien, por lo tanto, esta enfermedad viene como pago por lashon hara, hablar mal. Por eso se nos dice que cuando hablamos de una persona o tenemos que decir lo malo que está haciendo, también tenemos que recordar o hablar algo bueno de esa persona para equilibrar la balanza, ¿sí? Y no recibir esta enfermedad como castigo, como pago. Bien, al describirse la enfermedad en 2 capítulos, da a entender que es sumamente importante lo que vamos a ver. El primero que tuvo lepra fue Moshe Rabenu. Usted me va a decir, pero Moisés era el líder, el hombre perfecto, el Mashiach de esa generación, ¿sí? El hombre más humilde, ¿sí? Pero tuvo lepra. Cuando el Eterno lo comisiona para ir a liberar al pueblo de Israel a Egipto, le da 3 señales que no les voy a explicar, pero voy a recordarle una. Le dijo, mete la mano en tu corazón. Y cuando salió la mano estaba blanca, estaba leprosa. La pregunta es, ¿por qué Dios, Hashem, bendito sea, permitió esa lepra en Moshe Rabenu? Es porque Moshe Rabenu cayó en este error de lashon hara, de hablar mal. Y usted me va a decir, ¿qué habló mal? Bueno, habló mal del pueblo de Israel. Porque cuando Moshe, el Eterno, bendito sea, le dice que tiene que ir a Egipto y tiene que ir a liberar al pueblo, ¿qué es lo primero que dice Moshe Rabenu? Que no lo van a escuchar. No lo van a escuchar. Ahí habló mal, se refirió mal y también por eso fue castigado.
¿sí? Por hablar mal de sus hermanos. Muy bien. Introduzcámonos en esta enfermedad. Esta enfermedad tiene varios tipos. Aquí vamos a ver que se enumeran en distintos versículos, que por razón de tiempo yo no los puedo mostrar ni hablar. Se enumera 4 tipos de enfermedades, conocidas como Saharat. Esto, la persona que manifestaba esto tenía que venir al Cohen. Por eso el Cohen tiene que aprender todas estas leyes que están en 2 capítulos para de esa forma poder entender, comprender y diagnosticar correctamente la enfermedad que tenía esta persona. Cada tipo de lepra está hablando de algo que es pecado, diríamos, pero en distintos niveles. En distintos niveles. Muy bien. Para diagnosticar esta enfermedad tenía que ser certero el Cohen. Recordemos que hasta la hermana de Moshe Rabenu, cuando habló mal de él, quedó leprosa y tuvo que ser sacada del campamento. Entonces, el principal signo que se tenía que mirar era las lesiones que habían en la piel. La piel, por lo general, eran manchas de color blanco. Lo interesante acá, nos dice Rashi, nuestro comentarista, Rabbi Rashi, nos dice que cada tipo de lepra acá en la Torá, cuando se describe, es más blanco que el anterior. Es decir que a medida que se va desde el primero, el segundo tipo de lepra, el tercero, el cuarto, a medida que se va avanzando, es más blanco todavía, más visible que el otro tipo anterior de lepra. Esto es interesantísimo. Tendría que desarrollar esto, pero no me da el tiempo acá. Entonces, tenemos 4 tipos de aspectos físicos a través de los cuales esa enfermedad de Saharat, lepra, que como dije viene por causa de la Lashon Hara, es decir, hablar mal. Hablar mal. ¿Y por qué viene eso a nosotros? Porque cuando hablamos mal de otras personas, calumniando, no cuando se está hablando una verdad, cuando se calumnia, cuando se exagera, se agranda el hecho, nos encontramos con que estamos haciendo cera, emitiendo cera, semillas, que van a través de nuestras palabras, sembrar, sembrar, las estamos sembrando en la vida de esa persona de la cual estamos hablando mal. Y esas semillas van a dar fruto, que van a ocasionar angustias, problemas, un montón de circunstancias en la vida de esa persona, alterando su vida. Por eso cuando usted habla mal de alguien directamente, sin que esta persona lo escuche, después cuando se encuentra con esa persona, se encuentra como cortado, como distante. Es porque el alma de esa persona sabe que usted habló mal y esas palabras mal influyeron en su vida y están causando un efecto. Cuidado con eso. Tal es así que cuando uno tiene que hablar o decir algo malo de una persona, también tiene que reconocer el lado bueno de esa persona para no caer uno en condenación por ese hecho. Por eso que siempre recuerdo en uno de los programas de radio que yo tenía, yo tenía un libro que era Las mejores maldiciones judías. Es decir, cuando uno maldice a alguien, tiene que ser misericordioso.
Por ejemplo, tengo un video de cuando pasan en Israel, en Jerusalén, allí van a la tumba de Abraham y van a, estoy hablando de Hebrón, no de Jerusalén. Hay todo un edificio hecho ahí, arriba donde era la cueva de Macpela. Del otro lado hay una mezquita musulmana. De este otro lado tenemos la parte judía, custodiada por los soldados del ejército de Israel. Y el muslim, el árabe, que va arriba a cantar y a llamar a la oración, tiene que pasar por ahí. Y hay uno que le dice que tu mujer enviude y que tus hijas se la lleven otro. Es decir, no lo está maldiciendo directamente a él, porque estaría haciendo la Yonará. Entonces, no le dice ojalá que te muera, no, que tu mujer enviude. Es un poco poético, pero es la forma de desligarse de esa atadura, de esa maldición. Por el otro lado, también había una que era la de mi abuelo, que decía, uy, qué tremendo. Mire usted, decía, bueno, que de todas las maldiciones de Dios le toque la mejor. No la peor, la mejor. O sea, lo mejor para él, aunque era maldición, tenía que tener un lado bueno, un lado positivo. Era la mejor, no la peor de todas. Entonces hay que tener un equilibrio, un balance en lo que uno habla. Cuando habla malo o tiene la necesidad de describir algo malo, también describir algo bueno de la persona para equilibrar los platos de la balanza. 4 tipos de aspectos tiene esta lesión. ¿Cómo estamos en el tiempo? Nos queda poco. Bien. El primero se presenta como una ampolla en la piel, una ampolla con agua, pero blanca, ¿sí? Blancuzca. La segunda ya es una mancha brillante. Vamos, como le dije, cada vez es más blanco que el anterior. Y el tercer caso es una ampolla que ya está inflamada, ¿sí? Está muy hinchada. Y la última forma es una mancha que es brillante y a la vez está inflamada, hinchada, llena de líquido dentro. Muy bien. Entonces, los levitas, los Cohen, son entrenados en el estudio. Recuerda que en la sesión anterior hemos leído acerca de lo que es la ley de la alimentación, la ley del kosher, del kashrut, los animales que se pueden comer y los que no. Ahora, lo que vamos a ver acá es la ley de la lepra. Y esta lepra venía como castigo. Entonces, el Cohen era el que tenía que examinar y poder dar un diagnóstico claro. Entonces, como le dije, cada una de estas formas de la enfermedad estaba referida a un tipo de mal hablar, es decir, que no voy a describir ahora porque se me va el tiempo. Pero cuando el Cohen veía, por ejemplo, una ampolla inflamada, sabía de qué se trataba, en qué había incurrido esta persona. Bien. Ahora, en la Torá se nos describe en forma poética, porque la Torá habla, los 5 libros de Moshe, la Torá habla en el lenguaje de los hombres. Por lo tanto, cuando nos va a explicar algo, nos habla o nos describe algo de acuerdo a un entorno que nosotros tengamos y percibamos para poder comparar y poder dar un veredicto claro y bueno. Por ejemplo, la mancha brillante, que es el primer caso, se dice que es fuerte, el color es fuerte como la nieve. Y eso va a indicar un tipo de pecado que esta persona cometió. Por el otro lado, la segunda forma de manifestarse la enfermedad era una ampolla. A la ampolla se la describe como blanca lana, es decir, un aspecto similar a la blanca lana cuando la lana está lavada, por supuesto. En la tercera forma es una mancha brillante e inflamada. Esto ya es grave. Y se dice que es como el yeso de Salom. Es decir, el yeso o la tiza, es decir,
ese elemento que usamos para enyesar las paredes y después alisarla. Bueno, como ese tipo de dureza, de rigidez, tiene cuando es una mancha brillante y inflamada. Y cuando es, por último, una ampolla inflamada, se dice que es como una membrana de huevo. En esto el sacerdote tenía que ser muy conciso, muy claro. En esto el sacerdote no se podía equivocar. Recordemos, Moshe Rabenu tuvo ese problema por haber hablado mal, su mano también sufrió la lepra. La hermana después va a ser echada del campamento durante 7 días hasta que se recupere, porque justamente había hablado mal contra Moshe Rabenu. Entonces, volvamos a nuestro tema acá. Una noche muy fría acá en Chile, la verdad. Muy fría la noche en el Pacífico Sur. Aquí encontramos cosas naturales, con descripciones sacadas y tomadas de ejemplo de la naturaleza. El yeso, la membrana del huevo, la blanca nieve, el color fuerte como la nieve, el color de la lana, todo tomado de la naturaleza que nos rodea. Es decir, para que podamos entender y tomar en cuenta y percibir lo que se nos quiere decir, porque acá tenemos que entender una cosa, no es solamente leer y creer lo que dice la Torá. Dice nuestro sabio, Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, que aquel que lee la Torá y la cree así como está escrito es un tonto, no pasa de ser un tonto. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas, misterios, secretos, yihudim escondidos allí detrás de cada palabra de la Torá. En cada palabra podríamos hacer un libro y en cada palabra vamos a encontrar misterios guardados, encriptados, codificados allí, que los cabalistas somos los que podemos encontrarlo y saberlo después de toda una vida de estudio y pasando los 40 años, ahí recién se nos permite profundizar en esta ciencia y ahí podemos entonces de esa manera nosotros encontrar, ¿sí?, misterios y secretos sin caer en errores y en contradicciones ni falsedades. Bien, esto es porque hay un principio bíblico en la Torá que dice que las leyes, y escúchame bien esto, las leyes que no tienen una expresión en el mundo físico, en ese mundo físico que perciben nuestros ojos, es decir, hay múltiples leyes en la Torá. Han traducido la palabra Torá como ley y no es Torá, no es ley, es enseñanza, instrucción. Ahora, dentro de esas instrucciones, dentro de esa enseñanza, hay leyes, sí, exacto, leyes espirituales. Ahora bien, muchas de esas leyes no tienen una manifestación física en este mundo que nosotros vivimos, en este mundo que podemos tocar, palpar, este mundo tridimensional, allí donde nuestros ojos pueden ver. Es porque describen una realidad que sí es tangible en los mundos superiores o en el mundo espiritual. Es decir, acá encontramos leyes en la Torá que van a tener una manifestación física como esto, ampollas, manchas, inflamaciones, ¿sí? Esos son físicos, el ojo lo ve. La mano puede tocarlo, palparlo. Pero hay otras que no tienen una manifestación en la persona, ¿sí? Pero en el mundo espiritual, sí, son tangibles, se las puede percibir. De hecho, cuando uno eleva su nivel de conciencia, uno puede entender, comprender y ver espiritualmente cosas en una persona. Por ejemplo, una de las cosas que tiene el Mashiach cuando venga es que él podrá leer el alma de las personas. Varios lo sabemos hacer, no es prioridad de él. Pero hay una facultad que tiene él, que es propia, que podrá decir de qué lado
tiene esa alma que está delante de él en ese cuerpo. Es decir, al pararse frente a una persona, podrá decir, esta persona viene de tal o de tal origen. De ahí viene su alma. Es tremendo. Es decir, sabemos, hay toda una técnica para poder leer el alma, ¿sí? No es nada extraño, no soy el único que lo sabe, muchos rabinos lo saben, lo conocen, esto viene ya desde el siglo XV por ahí, en adelante ya salió a la luz y fue algo revelado que nos permite ver el alma, saber el origen de esa alma, el porqué de los padecimientos y sufrimientos que ha venido trayendo hasta este tiempo. Bien, me queda menos de 10 minutos. Bien, digamos que la enfermedad de la lepra se manifiesta en la piel, en el pelo, o sea, en el cuero cabelludo. En primer lugar. Segundo, se manifiesta en la ropa. Por eso había que quemar toda la ropa de esta persona, tenía que purificarse por medio del rito del agua y ponerse ropas nuevas, limpias, quemar, después se quemaba todo. Y si la lepra había llegado a las paredes, también había que incendiar, quemar esa casa, porque la lepra estaba ahí y podía extenderse a otros lugares. Esto aparentemente, como dije, no reviste mucha importancia, pero en realidad sí es importante, porque nos lleva a ver tres tipos o pasos en los que la enfermedad va dando fuera de la persona. Primero está la persona y enumeré 4 formas que son el producto de 4 pecados, de formas diferentes de hablar mal de otros, ¿sí? Pero una vez que traspasa, que sale de ese lindero de la persona, esto pasa a la ropa, contamina la ropa. Hay un versículo de los pocos que me agrada allá en el Nuevo Testamento, en Judas, versículo 23, por allá la última parte, dice, aborreciendo aún hasta la ropa contaminada por su carne, no por su alma, por su carne, por su cuerpo. Cuidado con eso. Entonces, nos encontramos que después de estar en la ropa, ya esto pasa a las paredes. ¿Qué es la ropa? Es la vestidura del cuerpo, lo que nos permite cubrir, tapar, ocultar el cuerpo. Lo traemos desde las hojas de higueras de Adán y Eva. Ahora, así como el cuerpo es el vestido del alma, así también, la ropa es lo que cubre, lo que viste el cuerpo humano. Ahora, 3 formas de lepra muy importantes. Veamos algunas de ellas ahí. Cuando la lepra sale de la persona, es decir, la lepra se instala en la ropa. Primero está en el cuerpo humano, es decir, hay una somatización, se hace carne en nosotros. Se hace carne en nosotros. Una costumbre de hablar mal, de discriminar, de calumniar, se hace carne en nosotros, carne viva, como algo propio de nosotros. Y después pasa a la ropa. Cuando pasa a la ropa, es distintivo porque la ropa que va a usar esa persona, por lo general, tiene leyendas, alusiones, símbolos grotescos, degenerados, malos, es decir, con mala conciencia. Por ejemplo, estaba en Santiago de Chile, en la región metropolitana, y dando unas vueltas porque debía esperar un bus para viajar a otro lugar más adentro de Chile,
Y me da por mirar las tiendas mientras que tenía un tiempo para esperar la salida. Y encuentro un lugar donde había remeras con distintas inscripciones. Y había una que tenía el sello, ¿cómo es que se llama eso? Tiene un nombre. Es como una coraza, una cureña, ese es el nombre, de los Carabineros de Chile, que tiene una leyenda y 2 fusiles cruzados. Acá no tenía la leyenda original, acá tenía 2 cigarros cruzados y la leyenda decía, marihuaneros de Chile, no carabineros de Chile, marihuaneros de Chile. Es una forma de expresar algo que ya está somatizado adentro, que ya está incluido en nosotros, que lo hemos hecho carne y ahora es como que lo estamos dando a la vista de todo el mundo, lo estamos expresando a través de la ropa. Como eso, distintos tipos de ropa que traen inscripciones de distinto tipo y que aluden discriminando algo, maldiciendo algo o hablando mal de algo. Eso después pasa a quedarse y pasa a las paredes. ¿Por qué motivo? Porque las paredes de la casa guardan memoria. De toda vibración de pensamiento que emana de usted, las paredes guardan memoria. Se va usted y esa memoria queda guardada, ese tipo de energía queda impregnado allí, en esa casa. Por lo tanto, hay que tener cuidado donde uno vive, hay que saber cómo realizar la purificación de un lugar a donde nos vamos a mudar, donde ha vivido otras personas y donde han dejado su energía. Es lo mismo que, por ejemplo, hay una teoría de reciclar y hay gente que busca, acá se tira muchas cosas, muebles viejos, todo, y la gente los recicla, los lleva, los trae, no sabe qué energía tiene y de qué persona vino esa energía, si era una persona buena o mala, y eso lo introduce a la casa y eso comienza a provocar desequilibrios en la casa, porque es algo que emana energía. Así como están las paredes, en las paredes se va a expresar en forma de cuadros con mujeres desnudas, no sé, cosas así, con leyendas referidas a personas. A veces hasta provoca idolatría porque esos cuadros representan justamente personas a las que la misma persona que está con esa lepra, esa enfermedad espiritual, lo idolatra, cae en ese pecado de idolatría. Recuerde, cada vez que pasábamos de la lepra más sencilla a la siguiente, era más blanco todavía, más fuerte todavía el color. Por eso esa es la fuerza del mal, la fuerza de la idolatría y del pecado de hablar mal, que atrae todo eso y la persona lo va incorporando, ya después lo lleva puesto, ya después lo tiene en las paredes de la casa, aún hasta fuera de la casa a veces ponen algunas cosas allí alusivas. Eso es lepra espiritual en su expresión en el día de hoy. Bien, este es el programa El Rabí Enseña. Recuerde, si se perdió algo, vaya directamente a YouTube, coloque en el buscador El Rabí Enseña y va a aparecer nuestro canal. Regálenos un like, ayúdenos con eso a difundir los manantiales de la Torá, diciendo sí, yo tengo costumbre de todo video que miro, sé que es un trabajo que la persona hizo para ayudar a otro, para bendecir a otro y no paso sin dejar un like, darle las gracias y suscríbase al canal, ahí donde dice suscribirse, toque ahí y toque la campanita, de esa manera nos está ayudando para que podamos llevar más luz, enseñanza y conocimiento. Sé que mucha gente toma esto conocimiento porque me lo escriben, me lo dicen y lo están enseñando en sus congregaciones después, así que es un material, un seminario que le estoy dando y no lo estoy pagando, no lo estoy cobrando, por lo tanto, solamente le pedimos eso, suscribirse, tocar la campanita, regalarnos un like, ¿sí? Puede descargarlo allí a su computador o a su Facebook y dele compartir para que todos sus compañeros en las redes lo puedan ver también y puedan ser instruidos y enseñados y corregir sus vidas. Dios se lo va a bendecir, yo también lo bendigo y búsquelo también en www.luminaresvida, allí estará el video y
como recuerdo, los martes y los jueves a las 21 horas estamos aquí en el programa El Rabí Enseña. Mi nombre es Rabí Daniel Paredes. Estoy con usted acá para ayudarlo y para bendecirlo. Cualquier pregunta la puede hacer a través de mi Facebook, Gualberto Daniel Paredes, Gualberto con G-U al principio, Gualberto Daniel Paredes, y allí puede dejarme su inquietud. Tendré mucho gusto en responderla. Un abrazo y será hasta el próximo martes a las 21 horas. Y recuerde, allí también en mi Facebook, Gualberto Daniel Paredes, hay una página, Yeshiva Ben Raziel. Allí puede entrar y hay más videos de enseñanza sobre esta temática y otras más también. Un abrazo y mi bendición.